El aspecto de la habitación que ocupé me hizo suponer que el heredero del castillo de Fitzsimmons-Bourg, condado de Donegal, no se había reconciliado todavía con sus acaudalados padres. De haber sido realmente un mozo inglés, probablemente se habrían despertado al instante mi sospecha y mi desconfianza, pero quizás el lector se habrá dado cuenta ya de que en Irlanda no solemos ser tan amables como en Inglaterra. Por eso no me sorprendió demasiado el desorden en que se encontraba mi dormitorio. ¿Acaso en el castillo de Brady, la imponente mansión de mi tío, no estaban todas las ventanas rotas y rellenadas con trapos? Las puertas del castillo no tenían cerradura, y si la tenían faltaba el manillar o el pestillo para cerrar la puerta. Así pues, aunque a mi habitación le faltaban estas cosas y unas cuantas más, aunque la colcha era evidentemente un vestido de brocado lleno de grasa, perteneciente a Mr. Fitzsimmons, y aunque el espejo del lavabo estaba rajado y su tamaño no era mayor que el de una media corona, yo estaba acostumbrado a esta clase de cosas en las casas irlandesas, a pesar de lo cual seguía pensando que aquella casa pertenecía a un hombre distinguido. Los cajones de un pequeño armario tampoco tenían cerradura, y cuando se abrieron vi que estaban llenos de tarros de colorete de mi anfitriona, de zapatos, corsés y ropas. Por lo tanto dejé mis ropas y mi portamantas, pero saqué mi neceser de plata colocándolo sobre los cajones, donde lució mejorando todo el aspecto de la habitación. Cuando Sullivan apareció a la mañana siguiente, le pregunté por mi yegua y me informó que estaba bien. Le pedí entonces que me trajera agua caliente para afeitarme, empleando un tono fuerte y digno. «¿Agua caliente para afeitarse?», exclamó echándose a reír después, y debo confesar que con cierta razón. «¿Se va a afeitar usted?», preguntó. «Cuando le traiga el agua quizás sea mejor que le traiga también a la gata para que la afeite». En contestación a esta impertinencia arrojé una bota contra la cabeza del truhán, y poco después me encontraba con mis amigos en el comedor, dispuesto a desayunar. Me recibieron calurosamente. Sobre la mesa estaba colocado el mismo mantel utilizado la noche anterior. Lo reconocí por la señal negra que había dejado el plato de estofado irlandés, así como por la mancha dejada por la olla empleada en la cena. Mi anfitrión me saludó con la mayor cordialidad, y Mr. Fitzsimmons dijo que era una figura tan elegante como para pasear por el parque Phoenix. Debo confesar sin vanidad alguna por mi parte que en Dublín había tipos de mucho peor aspecto que yo. No tenía aún el pecho poderoso y la proporción muscular que adquirí desde entonces, y que cambiaría con el tiempo. Ay de mí, por unas piernas gotosas y unos dedos del color de la tiza, pero ese es el camino de la mortalidad, aunque había alcanzado ya casi mi altura actual de 6 pies, que, junto con mi pelo ensortijado, una elegante camisa de encaje con puños igualmente de encaje y un chaleco rojo de felpa con bordados dorados, me daban el aspecto del caballero que era. Llevaba puesta mi triste casaca de botones de plata, que ya me venía demasiado pequeña, y estuve de acuerdo con el capitán Fitzsimmons de que debía hacerle una visita al sastre para hacerme una casaca más adecuada a mi estatura. «No necesito preguntarle si le ha parecido cómoda su cama», me dijo. «El joven Fred Pimpleton, el hijo segundo de Lord Pimpleton, durmió en ella durante los 7 meses que me hizo el honor de estar conmigo, y si él quedó satisfecho, no creo que nadie más pudiera no estarlo». Después del desayuno salimos para ver la ciudad, y Mr. Fitzsimmons me presentó a algunos de sus conocidos, a los que encontró en la calle, como su joven amigo Mr. Redmond, del condado de Waterford. También me presentó a su sombrerero y a su sastre, como un caballero de grandes perspectivas y propiedades, y aunque le dije al último que no le pagaría al contado por más de una casaca que me quedara a la perfección, el hombre insistió en hacerme varias, a lo que no me preocupé en negarme. El capitán, que también deseaba renovar su vestimenta, dijo al sastre que le enviara un elegante traje militar que eligió. Después regresamos a casa para recoger a Mr. Fitzsimmons, quien se dirigió con su silla al parque Phoenix, donde no tardó en ser rodeada por un buen número de jóvenes elegantes, a todos los cuales me presentó como su protector del día anterior. Fueron tales sus lisonjas en mi favor que antes de media hora ya era considerado por todos como un joven caballero de una de las más elevadas familias del país, relacionada con toda la nobleza importante, como un primo del capitán Fitzsimmons y heredero de 10.000 libras anuales. Fitzsimmons dijo que había cabalgado por mis extensas propiedades, y debo decir que cuando contó todas estas historias sobre mí, le dejé hacer, sintiéndome muy contento, como solo la juventud sabe sentirse, por ser considerado en tanto y por pasar por ser un gran personaje.
No tenía la menor idea de que me encontraba entre un grupo de impostores, de que el capitán Fitzsimmons solo era un aventurero y que su esposa era una persona sin crédito alguno. Pero estos son los peligros a los que continuamente se ve expuesta la juventud, por lo que los jóvenes deberían quedar bien advertidos con mi experiencia. Describo a propósito aquella parte de mi vida en que los incidentes fueron penosos y sin mayor interés, excepto por mi propia desgracia, así como aquellos en los que mis compañías no correspondieron a mi calidad. El hecho era que apenas un hombre joven podía haber caído en manos peores que aquellas entre las que me encontraba ahora. Mucho después estuve en Donegal y nunca vi el famoso castillo de Fitzmorborg, desconocido igualmente para los más viejos habitantes de aquel condado. Tampoco son más conocidos los Granby Somerset en Worcestershire. La pareja en cuyas manos había caído pertenecía a una clase mucho más común entonces que ahora, ya que en las continuas guerras de aquellos tiempos hizo que no fuera muy difícil para los nobles de a pie y para los parásitos obtener el grado de oficial, y esta había sido en realidad la situación original del capitán Fitzsimmons. De haber conocido su origen, habría preferido morir antes que asociarme con él, pero en aquellos sencillos días de mi juventud tomé por verdad sus historias y creí haber tenido mucha suerte en mi entrada en la vida al haberme introducido en aquella familia. ¡Ay de mí! Somos juguetes del destino. Cuando considero en qué pequeñas circunstancias se convirtieron todos los grandes acontecimientos de mi vida, apenas puedo creer que no haya sido otra cosa que un simple juguete en manos del destino que ha empleado sus más fantásticos trucos conmigo. El capitán había sido servidor de un caballero y su esposa no tenía un rango más elevado. El ambiente en que se movía esta pareja era bastante ordinario. Los amigos siempre eran bienvenidos a cenar a su casa, aunque debían pagar cierta suma moderada por ello. Después de la cena, pueden estar ustedes seguros de que no faltaban las cartas y de que quienes jugaban no lo hacían por simple placer. En estas partidas participaban personas de todas clases, jóvenes procedentes de los regimientos de guarnición en Dublín, empleados del castillo, corredores de caballos, expendedores de bebidas, vigilantes nocturnos y hombres del mundo que pululaban por la ciudad y que por aquellos días existían en Dublín en tal cantidad como no he visto en ninguna otra ciudad de Europa. Nunca he conocido a jóvenes que dieran tal espectáculo y con medios tan escasos. Nunca he conocido a caballeros jóvenes dotados de lo que podría llamar un verdadero genio para la ociosidad. Cuando un inglés con 50 guineas al año no hace más que morirse de hambre, teniendo que dedicarse a cualquier profesión como un esclavo, un joven irlandés que dispusiera de la misma cantidad es capaz de mantener sus propios caballos, beber de su botella y vivir con la misma indolencia que un lord. Había allí un médico que nunca tenía un paciente, al lado de un abogado que nunca tenía un cliente. Ninguno de los dos tenía una guinea, y sin embargo cada uno de ellos tenía un buen caballo para cabalgar por el parque y se vestía con las mejores ropas. Había un clérigo sin medios de vida, algunos jóvenes comerciantes de vinos que consumían más licor que el que tenían o vendían, y otros hombres de carácter similar formaban la sociedad que frecuentaba la casa en la que, para mi desgracia, había ido a parar. ¿Qué podía sucederle a mi hombre si no la desgracia al asociarse con tales compañías? No he mencionado a las mujeres de este ambiente, que quizás eran peores que los hombres. Al cabo de muy poco tiempo me convertí en su víctima. En cuanto a mis pobres 20 guineas, vi con terror cómo disminuyeron a 8 en apenas 3 días. Los teatros y las tabernas fueron los responsables de tan cruel zarpazo en mi bolsa. Cierto es que había perdido un par de monedas en el juego, pero al ver que quienes me rodeaban jugaban con honor y firmaban pagarés cuando perdían, yo mismo preferí este medio de pago antes que el contado, de modo que empecé a pagar a cuenta. También utilicé medios similares con los sastres, talabarteros y otros comerciantes, y en este sentido me hizo mucho bien la representación de Mr. Fitzsimmons, ya que los comerciantes creyeron en su palabra en cuanto se refería a mi fortuna. Después supe que el truán había engañado a otros jóvenes ricos y me suministraron todo lo que deseaba pedir. Con el tiempo, cuando mi dinero descendió demasiado, me vi obligado a empeñar algunos de los trajes que me había proporcionado el sastre, pues no me agradaba la idea de separarme de mi yegua, con la que paseaba diariamente por el parque, y a la que quería como el regalo de mi respetado tío. También obtuve algún dinero empeñando unas pocas chucherías que había comprado un joyero, quien me presionó para que las adquiriera a crédito. De este modo me fue posible mantener las apariencias durante algún tiempo más. Me dirigí repetidas veces a la oficina de correos para preguntar si había alguna correspondencia a nombre de Mr. Redmond, pero no había nada, y en realidad siempre me sentí aliviado al recibir la contestación negativa, ya que no me sentía precisamente muy ansioso de que mi madre conociera aquella vida anormal que estaba llevando en Dublín.
Sin embargo, aquello no podía durar mucho, y así, cuando mi bolsa ya estaba agotada, hice una segunda visita al sastre para que me confeccionara más ropas. El tipo vaciló, y al final cometió la insolencia de pedirme que le abonara las que ya me había suministrado. Ante esto le dije que dejaba de ser su cliente, y le abandoné bruscamente. El joyero, un pícaro judío, también se negó a entregarme una cadena de oro que me había gustado, y entonces por primera vez sentí cierta perplejidad. Añadiéndose a todo esto uno de los jóvenes caballeros que frecuentaban la casa de huéspedes de Mr. Fitzsimmons recibió de mí, en pago de una deuda de juego, un pagaré por el valor de 18 libras que perdí jugando las apuestas y que le entregó a Mr. Curbin, propietario de una caballeriza a quien se las debía. Cuál no fue mi sorpresa y mi asombro cuando al ir a recoger mi yegua me encontré con que me negaba a sacarla del establo, a menos que le abonara el importe de mi pagaré. En vano le ofrecí a cambio 4 pagarés que poseía, uno del propio Fitzsimmons por valor de 20 libras, otro del consejero Mulligan, etc. El hombre, oriundo de Yorkshire, sacudió la cabeza y se echó a reír ante cada uno de aquellos pagarés. Os voy a decir algo, Mr. Redmond, me advirtió. Parecéis un joven bien nacido y de buena fortuna. Permitidme que os diga al oído que habéis caído en muy malas manos. Todos ellos son una banda de estafadores, y un caballero de vuestro rango y calidad nunca debería ser visto en tales compañías. Idos a casa, coged vuestras cosas, pagadme esta pequeña deuda, montad en vuestra yegua y regresad al hogar de vuestros padres. Es lo mejor que podéis hacer. Vaya, había caído en un verdadero nido de villanos. Parecía como si todas mis desgracias fueran a abalanzarse sobre mí al mismo tiempo, porque al llegar a casa y subir a mi habitación, sintiéndome muy desconsolado, me encontré con el capitán y con su esposa, con mi portamantas abierto, mis ropas por el suelo y mis llaves en posesión del odioso Fitzsimmons. ¿A quién he dado cobijo en mi casa?, me gritó en cuanto entré en la habitación. ¿Quién sois, embustero? ¿Embustero, señor? Dije. Soy un caballero tan bueno como cualquier otro en Irlanda. Sois un impostor, joven, un intrigante, me espetó el capitán. Repetid de nuevo esas palabras y os atravesaré el cuerpo, repliqué. Vamos, puedo manejar la espada tan bien como vos, Mr. Redmond Barry. Ah, cambiáis de color, ¿verdad? Se conoce vuestro secreto, ¿no es cierto? Os introducís como una víbora en el seno de las familias inocentes, os presentáis como un heredero de mis amigos los Redmond, del castillo de Redmond, os presento a la nobleza y a lo mejor de esta metrópoli. El acento irlandés del capitán era muy acusado, y sus palabras solían ser largas. Os introduzco en las casas comerciales que me suministran, que os ofrecen crédito, y ¿con qué me encuentro después? Con que habéis empeñado las mercancías que os suministraron a crédito. Di mi aprobación a todas estas compras, señor, le dije en tono digno. ¿Bajo qué nombre, desgraciado? ¿Bajo qué nombre?, gritó Mr. Fitzsimmons. Entonces recordé que había firmado todos los documentos con el nombre de Barry Redmond, en lugar de Redmond Barry. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? ¿No fue mi propia madre quien quiso no utilizar a otra designación? Después de proferir una furiosa diatriba contra mí en la que habló de fatal descubrimiento de mi verdadero nombre en mi ropa interior, de la inmerecida confianza y afecto que había depositado en mí y de la vergüenza que sentiría ahora al encontrarse con sus distinguidos amigos y tener que confesar que había albergado en su casa a un estafador, recogió la ropa interior, las ropas, los artículos de plata y el resto de mis pertenencias, diciéndome que saldría inmediatamente en busca de un oficial para entregarme a la justa venganza de la ley. Durante la primera parte de su diatriba me sentí tan perplejo y confundido ante el pensamiento de la imprudencia de que había sido encontrado culpable y ante la difícil situación en que me hallaba, que no dije una sola palabra para replicar a los abusos cometidos por aquel tipo, pues me quedé mudo ante él. Sin embargo, la sensación de peligro me hizo actuar con rapidez. Escuchad, Mr. Fitzsimmons, dije. Os diré por qué me vi obligado a cambiar el nombre, que es Barry, y que es el mejor nombre de Irlanda. Me lo cambié, señor, porque el día antes de llegar a Dublín maté a un hombre en combate mortal, a un inglés, señor, y era capitán al servicio de su majestad, y si vos tratáis de interponeros en mi camino o de impedir que lo siga, la misma arma que le destruyó estará lista para castigaros, y por el cielo, señor, que vos o yo no saldremos vivos de esta habitación.